Siempre debes tener en cuenta que el estoicismo básicamente significa fortaleza y dominio sobre nuestra propia sensibilidad. Hay muchas personas en el mundo que han sufrido de ansiedad o de depresión o que en estos momentos se encuentran sufriendo de este tipo de sentimientos. Y por eso es importantísimo saber por qué ahora y por qué hoy en día muchos científicos como psiquiatras, neurocientíficos, físicos cuánticos y expertos en psicopatología de todo el mundo le apuestan a la posible cura de estos estados emocionales y lo más importante es que lo hacen sin el uso de medicamentos. Y otra cosa fundamental es qué relación tienen todos estos avances de terapias psicológicas con la filosofía estoica, o lo que se conoce como el estoicismo, o qué relación tiene Aaron Beck, quien fue uno de los más grandes científicos a mediados del siglo XX, quien fue el creador de la terapia cognitiva conductual bajo las enseñanzas de Albert Ellis. ¿Qué relación tiene Aaron Beck con Epícteto, uno de los filósofos antiguos más importantes de la filosofía estoica? Soy Vladimir Segura y hoy en este nuevo capítulo del Arte de la Felicidad vamos a conversar con Aaron Beck y te voy a hablar acerca de la influencia estoica que tuvo Epícteto sobre Aaron Beck para que pudiera desarrollar lo que hoy se conoce como la TCC, la terapia cognitiva conductual, y que además esta terapia se ha convertido en la terapia oro, porque es capaz de ayudar a curar a las personas que sufren de ansiedad y de depresión, como lo dije antes, sin el uso de medicamentos. Pero antes de continuar, como siempre te invito a que te suscribas a este canal, El Arte de la Felicidad, porque sé que te gusta la filosofía y sobre todo el estoicismo. Y si además estás sufriendo de ansiedad, tal vez este video te pueda ayudar porque sé que te quieres convertir en una persona diferente, llena de sabiduría y de mucha serenidad. Por eso, con cariño te digo que quiero que hagas parte de esta familia y que descubras conmigo el verdadero arte de la felicidad. Los estoicos modernos y sobre todo los estoicos antiguos siempre se han distinguido por su serenidad y se han distinguido por su sabiduría. Los estoicos tienen la capacidad de desprenderse de sus egos. Ellos saben controlar sus deseos, ellos no se dejan llevar por sus impulsos. Ellos no se apegan de las cosas materiales simplemente porque saben que esas cosas materiales son ajenas. Por eso las personas que logran dominar la filosofía estoica, y puede ser que lo hagan en un 30%, estas personas no se dejan llevar por las emociones y sobre todo no se oponen a las leyes de la vida. En general, todas estas cualidades de los estoicos que te acabo de mencionar, porque realmente son muchas más, lo que pasa es que no nos alcanzaría este video para podértelas nombrar. Pero lo más importante es que todas estas cualidades se encierran en un solo atributo. Y ese atributo estoico consiste simplemente en respetar y aceptar las leyes de la naturaleza tal y como son. Toda esta conducta y todo este pensamiento estoico fue lo que cautivó a Aaron Beck. Aaron Beck comenzó a profundizar en el comportamiento humano y comenzó a desarrollar la llamada revolución cognitiva en psicología. En psicología el término cognitivo significa pensamiento. Aaron Beck estaba convencido de que la conducta del ser humano podía cambiar simplemente cambiando su forma de pensar, solo transformando esa forma de pensar frente a las cosas y frente a los obstáculos que se nos presentan siempre en nuestras vidas. Hasta finales del siglo XIX, a las personas que sufrían de ansiedad y de depresión se les trataba como locos, se les encarcelaban, se les torturaban. Esas personas eran totalmente deshumanizadas por todas las sociedades que existían en esa época. Pero luego, durante la primera mitad del siglo XX, se puso en auge el psicoanálisis, que fue creado por Freud, donde se buscaba, por medio de las prácticas como la hipnosis, hacer que las personas dejaran de sufrir emocionalmente. Esta era una práctica donde se sugestionaba a las personas llevándolas a un estado de sumisión, siempre manipulándoles su voluntad y en algunos casos sí lograban sacarlos de la ansiedad y de la depresión, y en otros casos lo llevaban simplemente a recibir órdenes de quienes lo manipulaban por medio del psicoanálisis. Pero también en la primera mitad del siglo XX fue el auge de los medicamentos, donde la industria farmacéutica comenzó su bonanza con la necesidad que tenían las personas de encontrar una curación frente a la ansiedad y la depresión. En ese momento
ya no era que las personas fueran locas por sufrir de ansiedad y de depresión. En ese momento, la ciencia farmacéutica sostenía que la ansiedad era producto de un desequilibrio químico del cerebro. Ellos siempre sostenían y han sostenido que la curación dependía solamente de tomar una pastilla, ya fuera antidepresivo o ansiolítico. Pero como estos antidepresivos y estos ansiolíticos en vez de curar lo que generaban era una farmacodependencia a esos medicamentos, entonces esto generó muchas ganancias a las farmacéuticas. Farmacéuticas que por obvias razones hoy en día no gustan de la terapia cognitiva conductual. Pero por allá por los años 50, a mediados del siglo XX, la historia de la psicología se comenzó a partir en dos. Y el modelo cognitivo conductual creado por Aaron Beck, gracias al estoicismo y a las bases que dejó Albert Ellis, revolucionó totalmente los métodos terapéuticos para la curación de la ansiedad y de la depresión, siempre con la bandera de no usar medicamentos. Cuando Aaron Beck se adentró al estoicismo y profundizó en el pensamiento de Epícteto, quien fue uno de los 4 más grandes de la filosofía estoica, porque recordemos que tenemos a Zenón de Sitio, que fue el fundador del estoicismo, tenemos al gran orador romano Séneca y al emperador romano Marco Aurelio. Pero en este caso fue el esclavo Epícteto, que además era lisiado, quien fue el inspirador y no solamente inspiró a Aaron Beck, también como lo dije influyó a psiquiatras como Albert Ellis, quien desarrolló la terapia racional emotiva conductual. Influyó a Viktor Frankl, quien fue el creador de la logoterapia, y aún sigue influyendo actualmente a psiquiatras como David Burz y en muchos científicos que hoy creen en la curación de todo tipo de estos estados emocionales sin el uso de medicamentos. Ahora volvamos a Aaron Beck y analicemos cómo se convirtió Epícteto en la génesis de la terapia cognitiva conductual, conocida como la TCC. Así la vamos a llamar de ahora en adelante a lo largo de este video. Aaron Beck afirmaba que la ansiedad no era producto de un desequilibrio químico del cerebro como para tomarse una pastilla, como lo afirmaba la industria farmacéutica. Para él era todo lo contrario. Era la ansiedad lo que causaba un desequilibrio químico del cerebro. Y eso quería decir que la ansiedad, que había algo más, había algo aún más fuerte que causaba la aparición de la ansiedad. Y lo más importante era que Aaron Beck estaba descubriendo que para atacar la verdadera causa de la ansiedad no se necesitaba de fármacos. Pero entonces nace la primera pregunta. Si en vez de atacar los síntomas desagradables que produce la ansiedad, que solo se atacan con ansiolíticos y antidepresivos, si en vez de eso lo que debemos es atacar las causas, entonces ¿cómo identificar esa causa y cómo atacarlas? Porque si yo logro, digamos, destruir esas causas, entonces los sentimientos de ansiedad y de depresión desaparecerían de inmediato, según la teoría de Aaron Beck. Y aquí comienza lo más interesante. Los estoicos, y en este caso Epícteto, decidieron averiguar qué era lo que le causaba sufrimiento a los seres humanos. Según los estoicos y algunas enseñanzas de Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, porque el sufrimiento surge debido al apego que nosotros sentimos a no sentir dolor. Y esto nos ocurre porque nosotros generamos una resistencia irracional ante muchos hechos que realmente son inevitables, porque precisamente las cosas inevitables son una característica de la vida misma. Epícteto desde su pensamiento proponía que los seres humanos sufrimos porque no queremos morir. Sufrimos porque no queremos que nuestro ser querido muera. La gran mayoría de nosotros sufrimos porque le tenemos miedo a la vejez, le tenemos miedo a las enfermedades. Epícteto siempre afirmaba que nosotros no queremos pasar por lo que no es deseable, pero que tampoco somos capaces de mantener lo que es deseable. A veces cuando nosotros no conseguimos lo que queremos, quedamos atrapados en el sufrimiento. Entonces el sufrimiento es lo que impregna realmente nuestras vidas, pero nosotros nunca nos damos cuenta de esas cosas. Aaron Beck descubrió que Epícteto se hacía muchas preguntas acerca de la conducta y el pensamiento humano, pero casi de manera inmediata se generaba respuestas y soluciones. A Epícteto le encantaba disertar a solas. Él creaba su propia tesis, sus propias antítesis y sus propias síntesis. Recordemos que Epícteto era el maestro de la autodisertación.
y por eso descubrió que el ser humano sufría por falta de autocontrol emocional. De ahí la doctrina estoica siempre se ha basado en la importancia del dominio y el autocontrol racional de nuestras emociones internas. Epícteto buscaba que nuestras emociones siempre se mantuvieran al margen de las circunstancias externas para que no se vieran afectadas por esas circunstancias, por desagradables y por difíciles que estas circunstancias fueran. Aaron Beck, ya totalmente convencido de que el estoicismo era la fuente de la posible cura de los sentimientos de ansiedad y de la depresión, decidió seguir las enseñanzas de Epícteto. Para Aaron Beck, la palabra estoico en su uso moderno se refiere a aquella persona que tenía la capacidad de ser indiferente al placer, que tenía la capacidad de ser indiferente a la alegría, y que esto lo llevaría a ser o a ver de manera normal la pena y el dolor. Y entonces fue ahí cuando nació la TCC. Gracias al estoicismo, se empezaron a hacer estudios científicos basados en la TCC. Se reunieron a muchas personas y luego se dividieron en varios grupos para comprobar y para llevar a la práctica la nueva teoría. Y la teoría de que si las personas lograban cambiar su forma de pensar, era muy posible cambiar su conducta, porque de lo que se trataba era de trabajar en el autocontrol y en la autoconciencia para lograr una vida llena de estabilidad emocional. Para Aaron Beck, tratar de adquirir una nueva conducta basada en un pensamiento positivo no significaba ser frío ante la vida y ante las demás personas. Lo que se buscaba era intentar dominar las emociones negativas para alcanzar lo que él llamaba la verdadera felicidad. Cuando se crearon los grupos de personas que sufrían de altos niveles de ansiedad y de altos niveles de depresión, se comenzó a implementar con ellos la terapia TCC, pero la regla fundamental era no usar ningún tipo de medicamentos que tuviera que ver con antidepresivos ni ansiolíticos. Lo que se buscaba era hablar con el paciente para hacerlo participar y para hacerlo responsable de su propia curación. En esta terapia se le explicaba al paciente lo que era la ansiedad y por qué aparecía en esos niveles tan fuertes que los hacían crear o sentir estas crisis de pánico y de preocupación tan potentes. Entonces el paciente comenzaba a comprender cuáles eran las causas de la ansiedad y comenzó a entender que su meta era centrarse en eliminar esas causas. Su meta no era buscar eliminar los síntomas con el uso de medicamentos. Su meta era eliminar las causas. Y esas causas, obviamente, provenían de su conducta y de su manera de pensar. Cuando el paciente comenzó a llenarse de valor para enfrentar cualquier tipo de miedo irracional y comenzar a comprender que había que rechazar algunas cosas, como ser impulsivos, rechazar el apego excesivo, porque tal vez el apego es una de las mayores fuentes del sufrimiento humano, había que aprender a rechazar el querer controlarlo todo, porque todo esto nos impide saber y aceptar la auténtica realidad en la que vivimos realmente. Los pacientes comenzaron a comprender que el sufrimiento es la realidad de la cual nadie podrá escapar nunca. Entonces, lo importante para Aaron Beck era que el paciente comprendiera que la vida es incertidumbre, que comprendiera que todo en este mundo es temporal y que todo lo que pasa en la vida está ligado. Él les propone a los seres humanos vivir de acuerdo a la razón. Por eso invitaba a los pacientes a aceptar lo que el destino les depare. Sobre todo había que tratar de eliminar las emociones negativas como el miedo y el odio para poder desarrollar las emociones positivas como el amor y como la felicidad. Algo fundamental era lograr mantenerse en un estado imperturbable, manteniendo en nuestras vidas una ausencia total de deseos y una ausencia total de temores, lo que él denominaba debilidades humanas. Y estas debilidades nos identificaban como personas con mucha dependencia emocional. Estas son conductas que realmente son síntomas, síntomas como baja autoestima o como autodesprecio. Aaron Beck sostenía en muchos de los estudios sobre el pensamiento y el comportamiento humano que hay personas que buscan relaciones de pareja teniendo muy bajo criterio. Para él, por ejemplo, los hombres y las mujeres en la mayoría de las veces son poco asertivos en este tipo de relaciones.
Entonces ahí es cuando posiblemente tenemos la tendencia de sufrir de sentimientos de ansiedad o de sentimientos de depresión. Aaron Beck, ya muy agradecido del estoicismo y del esclavo Epícteto, porque le dieron la fortuna de desarrollar la TCC, que hoy se conoce como la terapia oro para la curación de los estados emocionales, como lo dije antes, como la ansiedad y la depresión, nos deja una última reflexión. Él nos dice que debemos entender que vencer el apego emocional depende de dos cosas: de tu trabajo personal y de la constancia. Y nos recomienda hacer los siguientes pasos. Primero, reconocer la aparición del apego emocional. 2, invierte tu tiempo en tu desarrollo personal. 3, céntrate más en ti. 4, deja atrás el pasado. 5, comprueba tus reglas para crear tu nuevo futuro. 6, asume la responsabilidad de tus emociones. 7, aprende a estar bien a solas. 8, busca ser feliz con la riqueza que posees en tu interior. Y 9, recuerda que la felicidad te la dan los obstáculos cuando son vencidos. Finalmente, siempre ten en cuenta que el principal antecedente histórico de la terapia cognitiva conductual tiene que ver, y se le agradece profundamente, a Epícteto, porque recordemos que en el Enchiridión, en el siglo I después de Cristo, nos dice: no son las cosas mismas lo que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de las cosas. En esta frase es cuando se pone de manifiesto uno de los preceptos básicos de la cognitiva, que dice: lo importante no es lo que pasó, sino el significado que se le da a eso que pasó. Espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte a este canal y, como siempre, te envío un abrazo estoico muy fuerte y nos vemos en el próximo video.